Gloria al Señor, están todos renovados. Amén. Gloria al Señor. Antes de comenzar el mensaje, quiero compartirles testimonio de algo que me pasó hoy día. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro proveedor? ¿Cuántos dependemos del Señor? Amén. Totalmente. Algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que Dios es fiel a su palabra, no a nosotros. Es fiel a su palabra. Él no es mentiroso, no es hijo de hombre para mentir. Y algo que he aprendido con la siembra en la casa del Señor, con la fidelidad en los diezmos, es que independientemente si yo lo dé o no, Dios es misericordioso, es bondadoso. Él de la bondad, Él nos bendice de su bondad. Pero mucho más aún cuando aplicamos los principios de riqueza que hay en la Biblia en nuestra vida. Eso no quiere decir que estemos exentos de problemas, de dificultades, de tiempos de escasez. Cuando vemos la historia de José, vinieron 7 años de abundancia. Dios dio una visión de guardar para los tiempos malos. Y a veces nosotros tenemos tiempos de abundancia y no somos como José. Saber guardar para cuando vengan tiempos malos. Derrochamos. Y no quiero entrar por ahí, pero sí nosotros saber administrar y guardar todo lo que Dios nos da a cada uno. Y hoy llegué aquí a la casa del Señor. Estaba saludando a los hermanos. De repente viene un hermano y me dice: pastor, ven aquí afuera, por favor. Y yo ¿qué querrá? Dije, ¿no? Estoy en mi interior, ¿qué querrá? Yo salí allá afuera y él agarra y me da un monto de dinero. Y yo le digo, ¿y esto? Y él me dice, no, es para usted. Y ahí me empezó a decir por varias cosas que había hecho en el sentido de hacerle chocar y hacerle algunas cosas. Pero uno no lo hace en ese sentido, nunca lo hace sino para ayudar a las personas que están necesitando y también ayudar a los hermanos que proveen fuentes de trabajo a otros. Le dije, amén, lo recibo, yo no rechazo nada. Le dije, porque Él conoce la necesidad que cada uno tiene. Y cuando nosotros damos, no damos esperando recibir. Al menos yo fui enseñado así y así aplico en mi vida. Porque de Él recibo todo y lo doy. Entonces Él conoce los acreedores que tenemos. Él conoce las cosas que tenemos pendientes. Pero algo que he aprendido es no afanarme. No sé para quién es esta palabra, pero no te afanes. Descansa en el Señor. He aprendido, hermanos, a dar gracias en la dificultad. He aprendido a dar gracias en los problemas. He aprendido a alegrarme en el Señor. Escuche, alegrarse en el Señor. En medio de la dificultad. En medio del problema. En medio de la escasez. Es muy diferente. El pastor no anda diciendo, ay, no tengo, estoy así. Porque yo sé quién me va a proveer. Yo sé quién no me va a dejar desamparado. Total, vivimos por fe. Y algo que caló mucho en mi corazón es este proverbio. La primera vez que lo escuché, ni siquiera fue que lo leí, lo escuché. El presbítero Alejandro, creo que fue un culto de domingo. Él lo dijo, Proverbios 30, del 8 al 9. Desde el 7 dice, oh Dios, te ruego 2 favores. Concédemelo antes que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. En la versión que él lo dijo, Señor, no me des más, que eso me lleve a olvidarme de ti, pero tampoco me des menos, que eso me lleve a maldecir tu nombre o a blasfemar tu nombre. Y eso ha sido algo que me ha acompañado desde mis 17 años, hermano. Ha sido un proceso entenderlo, ha sido un proceso aprender a depender y a confiar de Dios. No es que lo recibí, wow, ya. No, fue un proceso. Pero esta palabra quedó tan ahondada en mi corazón que
Eso es parte de mi oración. Todos queremos ser ricos, yo también, hermano, yo deseo. Pero he aprendido a contentarme con mi movicita, me lleva y me trae igual que un Mercedes, hermano. A todos los lugares. Vive, goza, alégrate, no murmures en la escasez. No murmures en la escasez. Ahí mi esposa recién ha comenzado a trabajar, tuvo 6 meses y por ser joven le dieron 3 meses nomás de seguro. Y los cálculos que uno hace a veces, no, 6 meses de seguro, y uno ya se proyecta y hace, no. Pero nunca murmuramos. Señor, de ti dependemos. Y tú sabes los acreedores que tenemos y a quién tenemos que pagar, Señor. Entonces ayúdanos. Entonces quería compartir ese testimonio porque la verdad, yo no vine a recibir ofrenda, no vine a recibir bendición de dinero. Vine a la casa del Señor a gozarme con ustedes y el Señor ni bien llegó a la puerta, vino con una ofrenda. Dios es fiel. Dios sabe, amén. Abre tu Biblia allí en Mateo capítulo 7, versículo 24. Hemos leído muchas veces, hemos escuchado prédicas. ¿Cuántos repetimos a veces comida durante la semana? A veces comemos majadito, ¿no? Yo me recuerdo en mi adolescencia, viví un tiempo en la casa de mi abuela y había una empleada doméstica y qué gustarle el majao. Todos los días hacían majao. Hasta hicimos un juego de palabras con mis primos que vivíamos ahí, que hubo un tiempo que todos los nietos vivimos con mi abuela porque todos los padres decidieron venirse a Japón y nos dejaron con la abuela. Y recuerdo que hasta el nombre, esos nombres, ¿no? Santa se llamaba la empleada. Y llegábamos todos los días del colegio, Santa, ¿qué hiciste de comida? Majadito. Yeah, majadito. Y así era, ya cuando llegaba viernes, ¿qué hiciste? Pues majadito, ya no queríamos majadito. Repetimos comida. Y a veces cuando la prédica es lo mismo a veces, y nos toca repetir, es porque Dios quiere que hay principios que aún no hemos adoptado o no hemos podido nosotros aplicarlos de una manera correcta a nuestra vida. Y es esto sobre los 2 cimientos o sobre los fundamentos que hay. Amén. Dice así la palabra, Mateo 7, 24 en adelante dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, Jesús hablando, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras, mas no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Amén. Cierra tus ojos. Señor Dios Padre, gracias por este tiempo en tu casa, Señor. Porque es maravilloso estar acá, Señor Padre amado. Porque no hay nada mejor que estar en tu presencia. Y más aún rodeado de nuestros hermanos, Padre amado en Cristo, Señor Padre amado. Rodeados, Señor, de hombres y mujeres de fe, rodeados de hombres y mujeres al igual que yo, imperfectos, Señor, pero con un corazón que quema por tu presencia, que quema por ti, papá. Por eso estamos aquí, Señor, para que tu palabra venga a instruirnos, para que tu palabra venga, Señor Padre amado, a exhortarnos, para que tu palabra venga a enseñarnos, Señor, para que tu palabra, Señor, venga a sacudirnos, Señor Padre amado, y podamos despertar para este tiempo, despertar en estos momentos, así como decía el diácono Jorge, Señor, a pesar de que el amor, Señor, se ha enfriado a causa de la maldad, a causa
del pecado, Señor. Que podamos ser sacudidos por tu Espíritu, por medio de tu palabra en esta tarde, y podamos despertar, Señor, y comenzar a edificar, y comenzar, Padre amado, a fundamentar nuestra vida, a fundamentar nuestra casa sobre la roca, Señor, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma mi vida, toma mis pensamientos, toma mis labios, Señor, Padre amado. Que toda palabra, Señor, que salga de mis labios sea guiada y direccionada por tu Espíritu Santo, Señor. No quiero sentimiento humano, no quiero nada que sea mío, Señor, Padre amado, sino quiero predicar tu palabra, Señor, bajo la dirección, bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento glorificando al Señor. Alabado sea el Señor. Amados, cuando vemos acá en Mateo 7:24 y el Señor hace mención a los dos cimientos, vemos que Jesús había concluido todo lo que venía a ser el sermón del monte. Desde el capítulo 5 venía el sermón del monte de las bienaventuranzas, donde Jesús comenzó a enseñar: bienaventurados aquellos que son pobres y tienen necesidad, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces vemos las bienaventuranzas, pero luego enseguida también vienen ciertas vamos a decirlo, ciertas advertencias de parte de Dios. Viene la enseñanza de que somos sal, de que somos luz, de que hemos sido llamados por Él. Y antes de llegar acá, agarra y Él dice: muchos me llamarán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre liberamos, pero yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Entonces, terminando todo esto, Jesús hace una advertencia profunda y decisiva. No termina hablando acerca de milagros, no termina hablando acerca de cosas sobrenaturales, no termina hablando de prosperidad, sino que hace énfasis a esto: cuidado. Cuidado, hay dos cimientos, hay dos lugares para ser fundamentada. No solamente mi vida, no solamente mi familia, no solamente todo aquello que yo emprendo, no solamente todo aquello que me rodea, sino que nosotros tenemos que estar sensibles a lo que Dios nos direcciona y cómo y de la manera que Él quiere. Entonces Él dice, termina hablando, termina dando un fundamento. Y la pregunta no es si escuchamos la palabra, porque si vamos a Lucas capítulo 6, verso 46, es la misma mención, pero Él, antes de iniciar lo que vendría a ser toda esta enseñanza, Él dice: me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo, dice. Me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo. Y ahí comienza a hablar de los dos cimientos. Entonces, la pregunta, mi hermano, no es si escuchamos la palabra. La verdadera pregunta es sobre qué estamos construyendo nuestra vida, sobre qué estamos construyendo nuestros sueños, sobre qué estamos construyendo nuestra familia, sobre qué estamos construyendo nuestra empresa, sobre qué estamos construyendo nuestros ingresos, sobre qué estamos construyendo todo aquello que nosotros emprendemos y hacemos en nuestro diario vivir. No se trata si escucho o no escucho, porque vemos a Jesús que presenta dos personas, dos hombres. Póngale así, dos constructores. Hay dos constructores, presenta dos constructores en la palabra, presenta dos fundamentos, presenta dos respuestas a la palabra. ¿Cómo respondemos a la palabra del Señor? Porque habla de dos hombres, habla de dos fundamentos. ¿Cuál fundamento? La roca y la arena. Y también agarra y habla de dos respuestas a la palabra, porque el primero dice: aquel que oyó mis palabras y las ejecutó, a las que las puso en práctica. Y el otro que tuvo una respuesta que no era la correcta, porque escuchó la palabra pero no la obedeció, no la puso en práctica. Por lo tanto, hay dos resultados que son eternos. En esta enseñanza hay dos resultados que repercuten la eternidad. Mientras que uno fue la casa pudo permanecer, la otra dice que tuvo un resultado de que grande fue su ruina. Entonces estamos hablando sobre unos resultados que son
eternos. Lo que tú decidas, donde tú decidas fundamentar tu vida, donde tú decidas fundamentar tu familia, tus hijos, eso va a tener una repercusión eterna por la eternidad. Se fue a la iglesia. Y ¿sabe qué? Lo que llama más la atención, hermano, porque a lo que leemos el pasaje, vemos que ambos oyen el mismo mensaje, construyen una casa, enfrentan la misma tormenta, pero solo uno permanece. Usted ha visto, usted lo ha leído, ¿no? Y muchas veces lo ha escuchado en prédica. Entonces vemos que ambos oyen el mismo mensaje, porque el mensaje de Dios no cambia, es el mismo. No es que mañana va a ser los principios de Dios cambiaron, son otros, no. El principio, el mensaje del evangelio, la palabra del Señor no cambia, es la misma. Entonces ambos escucharon el mismo mensaje que mi abuelita escuchó en los tiempos atrás, el mensaje que escucho ahora. El evangelio puro, el evangelio sin haber sido diluido, como habla Gálatas, habla de un evangelio diluido. Un evangelio contaminado, pero el verdadero mensaje del Señor no ha cambiado. Entonces escuchamos el mismo mensaje, construye una casa, enfrentan la misma tormenta, pero solo uno permanece. Ahora pregúntele a su hermano, ¿por qué? Para que no se duerma, y codelo, dile, no te duermas. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Será que la diferencia estaba en la apariencia externa? ¿Será que la diferencia la marcaba quizás el acabado? Yo no sé mucho de construcción, pero me recuerdo que ahí en la casa que el revoque, que la vamos a revocar y que no sé qué. Yo no entendía nada, hermano, porque yo con que tal le tenga mi cama y mi tele no pasaba nada, hermano. Pero la diferencia en esta historia que Jesús habla, en esta enseñanza que Jesús está hablando, no está en la apariencia de la casa, porque ni siquiera menciona, era una casa alta, una casa de 2 pisos, una casa de 3 pisos. Jesús habla de el fundamento. En otra versión dice los 2 cimientos. Entonces la diferencia está en el cimiento, está en el fundamento. Muchos parecen fuertes, muchos parecen que nada lo mueve, muchos parecen que pueden soportar todo hasta que llegan los problemas económicos, hasta que llegan las enfermedades, hasta que llegan las crisis matrimoniales, hasta que llegan las traiciones, hasta que llega la presión espiritual. Y es ahí, como dicen vulgarmente o allá afuera, es ahí donde se ven los gallos. Los gallos se ven en la cancha. Es ahí donde se revela si alguien edificó sobre la roca o sobre la arena. Porque muchos pueden aparentar, no, yo estoy bien. Muchos pueden aparentar espiritualidad, porque es algo que podemos imitar. El diácono Jorge muchas veces ha contado su testimonio. Cuando él llegó, él quería hablar en lenguas y hasta lo anotaba cómo hablaban en lenguas. Podemos imitar. Pero otra cosa es cuando lo experimentamos y lo vivimos y lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, por eso vienen las dificultades. Algo que no podemos obviar, hermano, es que la tormenta, la dificultad va a venir para todos. Pastores o no pastores, ancianos o no ancianos, cristianos de 40, 50 años, igual manera la dificultad viene para todos. Efesios habla del día malo que viene sobre la iglesia. Entonces, sobre todo nos va a llegar un día malo. Todos vamos a tener uno o muchos días malos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Porque esto es pasajero, hermano. Es temporal. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Nada trajimos. Mateo 6 dice: con tal que tengáis que vestir, que comer, no te preocupes, no os afanéis. Entonces, la diferencia está en dónde estamos fundamentando nuestra vida. Y es necesario esas tormentas para ver qué tan bueno está haciendo nuestra edificación. Qué tan bueno está haciendo lo que estamos haciendo.
Y algo que Jesús deja bien claro, hermano, con esta enseñanza, es que no es suficiente solo con escuchar. No es suficiente solo con escuchar la palabra. Hay que obedecerla. Hay que aplicarla. Una persona puede ir años a la iglesia, hermano. Y conozco mucho. 30, 40 años de casa. Naranjo. Porque es lo que Jesús enseñó aquí. No sirve de nada escucharla y no aplicarla. Podemos estar muchos años en la casa del Señor y aún así estar construyendo nuestra vida en la arena. Podemos estar muchos años en la casa del Señor, sirviendo en la casa del Señor, y aún así nuestra fe está siendo edificada en la arena. Nuestra vida está siendo edificada en la arena. Nuestra familia está siendo edificada en la arena. Y esa estabilidad espiritual que muchas veces uno desea y quiere buscar, no la vamos a conseguir por el conocimiento, sino cuánto obedecemos lo que conocemos. Cuánto aplicamos lo que conocemos de la palabra del Señor. Y la palabra ahí, Mateo 7:24, comienza: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Observe que Jesús usa la palabra cualquiera. Cualquiera. Puede ser cualquiera. Eso implica o significa, puede ser un rico, puede ser un pobre, puede ser un pastor, puede ser un nuevo convertido, puede ser perico en los parlotes, como decían por ahí. Puede ser cualquier persona. Por eso dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace. El reino no hace excepción. Jesús no hace excepción. Porque todos estamos construyendo algo. Todos estamos construyendo nuestra vida. Tenemos sueños, tenemos objetivos, tenemos metas. Todos estamos construyendo una familia. Todos estamos construyendo un matrimonio. Quizás estás construyendo hijos, tus hijos. Estás construyendo tu fe, tu relación con el Señor. Estás trabajando, estás construyendo tu carácter. Ese carácter podrido que muchas veces tenemos está en construcción, está en obra. Pero la pregunta no es si edifica, es dónde estás edificando. ¿Dónde estás edificando tu vida, tu familia? ¿Dónde estás edificando tu vida? ¿De qué manera estás trabajando en tu carácter? ¿A quién te estás comparando? El error es ese: nos comparamos los unos a los otros. Y siempre buscamos al hermanito que tiene más fallas para compararnos. Porque así nos sentimos un poquito más aliviados, ¿no? Parecemos el fariseo que está con el publicano, ¿no? El fariseo: gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo voy al culto. Y el publicano ahí ni la cabeza levantaba. Dios, perdóname. No soy digno. Siempre nos comparamos con una persona que tiene más falla quizás que nosotros. Pero si nos comparamos con Cristo, siempre vamos a tener esa actitud del publicano. Señor, no soy digno ni siquiera de levantar la mirada. Señor, no soy digno. Entonces cualquiera, no hace excepción. El Señor Jesús está llamando a todo aquel que escucha y lo obedece. Todo aquel que esté dispuesto no solamente a escuchar, sino a obedecer. Y ahí encontramos, dice cualquiera, y después dice que me oye. Muchos oyen sermones, hermano. Muchos escuchan prédicas. Diariamente escuchan prédicas. Que los seminarios tal, que la teología tal. Me recuerdo una vez cuando estábamos ahí llevando teología con el pastor Sí, y nos tocó hablar un poquito sobre lo que es el calvinismo, el arminianismo, y al final, ¿qué soy yo? Soy calvinista, soy arminiano. Y el pastor Sí dijo: somos de Cristo, así que no esté buscando a quién parecerse, Dios. Porque generalmente estamos ahí: yo soy una línea así, yo soy una línea. Somos de Cristo. Y si leemos su palabra, siempre vamos a estar en la línea de Cristo.
Y si aplicamos su palabra mucho más. Entonces muchos escuchan sermones, por eso vienen muy confundidos, hermano. A veces me encuentro con hermanos muy confundidos. Vienen y quieren charlar con nosotros al respecto. Es que escuché algo en internet, es que escuché esto. Confundido, porque todos escuchan, pocos aplican. Muchos oyen, pocos conocen de verdad. Porque no es lo mismo oír que realmente sentarse a escudriñar las escrituras. Cuando Josué tomó el mando, después que Moisés hubo entregado por mandato del Señor, le dijo: ve, yo lo quiero a Josué, él va a ser el que va a guiar al pueblo. Constantemente le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Desde Deuteronomio lo vemos en los últimos capítulos, que ya venía Dios diciéndole: esfuérzate y sé valiente. No fue en Josué 1 que es la primera vez que Dios le dijo: ya venía desde Deuteronomio, esfuérzate y sé valiente. Pero el verso 8 le dice: escudriña, medita, aplica esta palabra de la ley día y noche. Entonces harás prosperar tu camino. Y hay muchos que escuchan, pocos meditan, pocos escudriñan. ¿Qué dirá aplicar, hermano? ¿Qué dirá aplicar? No basta. Jesús con esta enseñanza nos muestra que escuchar no necesariamente equivale a obedecer. No necesariamente equivale a obedecer. Hay muchos que escuchan domingo tras domingo, viernes tras viernes. Pero ¿cuánto aplican de aquello que escuchan? ¿Cuánto aplican aquello que escudriñan? Porque no debemos conformarnos, hermanos, tan solamente de escuchar el domingo. Ahí vemos a los hermanos, están todos anotando. Y tienen que, durante la semana, realmente corroborar que lo que el pastor estuvo hablando fue correcto. Por ahí el pastor mete su herejía, hermano. Y tienen que corroborar. Eso es lo que hacían los hermanos de Berea. Todo lo que Pablo hablaba, iban, a ver, por más que seas apóstol Choco, vamos a checar a ver si lo que estás hablando es coherente. Es la única forma, hermano, de dejar de ser un niño, un bebé espiritual. Es la única forma de crecer. Es la única forma de fundamentar nuestra vida sobre la roca. Santiago 1:22 dice: mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Cuánto aplicamos de lo que escuchamos? ¿Cuánto aplicamos de lo que leemos? ¿Cuántas veces no escuchamos sobre el perdón? ¿Cuántos cristianos escuchan hasta buscan prédicas sobre el perdón? Pero ¿cuánto aplican de eso? Escuchamos de perdón, pero no perdonamos. Escuchamos de humildad, pero no seguimos siendo orgullosos. Escuchamos sobre santidad, o muchas veces hasta hablamos sobre santidad, pero estamos negociando con el pecado. Yo le acostumbro decir: estamos coqueteando con el pecado. Le guiñamos el ojo. Se fue a la iglesia. Tenemos que aprender, hermano, a obedecer la palabra, no tan solamente escucharla. Somos tercos, somos rebeldes, hermano. ¿Cuántas veces no hemos ido al médico? A veces sufrimos algo, tenemos presión alta, tenemos colesterol, todo lo que tiene el pastor, colesterol alto, está esto. Y a veces el médico nos dice: no, tiene que cuidarse, tiene que cambiar su alimentación, no coma. Te deriva con la nutricionista. La nutricionista te dice: no, coma esto, coma lo otro, te da un plan de comida, de alimentación. Y usted, perfecto, ¿qué nivel de atención? Usted aún no sale elogiando el hospital, ¿no? ¿Qué nivel de atención? Pero si lo aplica o no, depende de usted, ¿no? ¿De qué sirvió escuchar ahí 2-3 horas a la nutricionista? Si no aplicó naranja, así metiéndole a las empanadas de arroz de la diaconisa Lali, ahí, tequi, ahí.
al churrasco del hermano Erlan. Y si lo llevamos a lo espiritual, hermanos, muchas veces somos así con las cosas de Dios. El conocimiento sin obediencia no produce cambio. Por eso hay muchos que están muchos años sentados en la casa del Señor y no hay cambio, no hay fruto. Porque puede conocer, puede escuchar, puede decirme algunos que otros versículos fuera de contexto para justificar su pretexto. Pero el conocimiento sin obediencia no produce cambios. Puede conocer la palabra de tapa a tapa, pero si no la obedece, no la practica, su vida no va a experimentar ningún cambio ni ninguna transformación. Amén. Dice, estábamos ahí, que me oye después y las hace. Y es ahí donde está la diferencia. El sabio practica. La palabra hace implica acción, persistencia y obediencia diaria. El hacer implica persistir en la obediencia, persistir en aplicarla, persistir en aplicarla en mi vida diariamente, persistir en eso, en leerlo, en hacer el devocional, en hacer el plan de lectura, persistir, estoy persistiendo. Ya llevamos 125 días, 125 días, hermano. Supuestamente, según la ciencia, ya debería ser un hábito en nosotros. Pero ¿por qué no se hace un hábito? ¿Por qué no se hace un hábito, hermano? Porque no tenemos un horario fijo para leerla. La leemos en cualquier horario del día. Entonces es un medio hábito. Porque a veces cuando no encaja en ninguno de nuestros días, en horario de nuestro día, la dejamos para el día siguiente. Pero cuando es un hábito ya consolidado, de 7 a 8, ese es el horario que yo tengo para leer. Llueve, truene, nieve, la leo. Ese es un hábito. Pero no quiero poner carga a nadie, hermanos, tranquilo. Háganlo. Para mí me goza con tal que lo esté logrando. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Yo sé que a fin de año muchos de aquí van a haber conseguido leer la Biblia entera al menos una vez. Pero eso no lo va a cambiar. Lo que lo va a cambiar es que aplique lo que está leyendo. Lo que va a traer bendición, lo que va a traer transformación, es cuánto usted aplique todo aquello que está leyendo. Cuánto lo aplique en su vida, en su familia, en su matrimonio. Hermano, es que es el manual de vida, la palabra del Señor. A veces yo veo, no voy a decir, para que no ocasionarme problemas. Pero a veces yo veo que compran libros de autoayuda, de psicología, de esto. Y no hay nada como la palabra del Señor, hermano. Allí está la vida, allí está el sustento, allí está el crecimiento, en la palabra del Señor. Y no tengo nada contra, porque yo también compro muchos libros de manera de información. Porque un autor me comprime, 30 años de vida me comprime en un libro. Pero no lo busque para consejo o para ayudar a aconsejar. Búsquelo como un conocimiento extra. Que su fuente sea la palabra del Señor. Que su fuente sea ella. Eso no significa perfección, significa disposición continua. El sabio no solo dice amén, el sabio vive el mensaje. Entonces sea sabio, hermano, no solo me diga amén en el mensaje, viva el mensaje. Aplique la palabra, aplique el mensaje. Y de manera ya para motivarlos un poquito, hermanos, los jóvenes van a implementar para que esté sabiendo y preste atención en la prédica y no me esté cabeceando. Al final del culto los jóvenes van a elegir al azar a uno o dos hermanos para preguntar de qué trató la prédica en un minuto, qué recibió. Ya comenzaron la semana pasada con dos hermanos, gracias al pastor Bruno y Giovanna. Pero esta semana cualquiera de ustedes, hermanos. Entonces esté atento. Qué bendición, ¿no? Qué gloria a Dios, ¿no? Ay, las cosas que a veces que se generan, ¿no?
El pastor se goza con esas cosas. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciereis. No es que se vaya atrás, que diga el amén, ¿no? Participe de la comunión y espere ahí. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No dijo bienaventurados los que saben, si lo practicáis. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No dice porque lo sepáis, dice porque lo practicáis. Hermano, experimente practicar la palabra. Practíquela con pequeñas cosas. Yo me recuerdo al pastor Wilson, cuando él no era pastor todavía, pero sí se había convertido. Y él recibió, hermano, ya viene el encuentro también, y él vino del encuentro totalmente transformado. Y él quería orar por todos, hermano, y llegó a la fábrica y no faltaba alguien que decía: ay, me duele la cabeza, caerimazo. Y él ya no perdía el tiempo y corría: les puedo orar por ti. Porque la palabra dice: orad por los enfermos. Y él oraba, hermano, y muchos eran sanados, los que eran de verdad. Ahora habían otros que mentían: choto kimochi waruina, choto kaeritai. Y le decía: él puede orar. Y él decía: no, ya puede orar, pero igual me voy a ir. Decían ya de entrada, ya para qué. Pero practique, hermano. Si hay alguien enfermo en su casa, dolor de cabeza, ven, voy a orar por ti. Y pon la mano y ora con fe. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Antes de ir al médico, ve al Señor. Antes de correr al hospital, porque lo primero que hacemos es correr al hospital. Antes de correr al hospital, corre a los pies de Cristo. Practica la oración, practica tu fe. Comienza en tu casa. Yo recuerdo con 6, 7 años, era algo que es que me traumaron viendo mucho Benny Hinn, hermano. De pequeña edad veía yo Benny Hinn. Y veía cómo oraba. Y yo decía: Dios, yo quiero ser usado por Dios. Entonces no faltaba alguien que esté enfermo en mi casa. Yo decía: puedo orar. Y extendía la mano y oraba. Algunos de mis tíos agarraban y se fingía que estaba enfermo solo para escucharme orar. Hay que practicarlo en casa. Porque lo que practicas en casa se evidencia en lo público. Va a ser más natural. No te va a dar vergüenza porque ya lo practicas en tu hogar. Practica la palabra. Practica. Le compararé a un hombre prudente, dice. La palabra prudente viene del griego prónimos. Significa sabio, sensato, con discernimiento. La sabiduría bíblica no es inteligencia, hermano, es obediencia práctica. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Un hombre sabio, hermano, no es quien sepa mucho, sino es quien realmente esté sometido a Dios. Es quien esté sujeto a Dios. Es aquel que está obedeciendo al Señor y su palabra. Este hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y ya usted sabe, la casa representa la vida completa del hombre, la vida completa del ser humano, su familia, su ministerio, su fe, su matrimonio, sus decisiones. Todo. Hay algunos que ni siquiera le consultan a Dios, hermano. Toman decisiones sin consultar a Dios. Hasta en las pequeñas cosas. Consulta al Señor. Hay cosas que son de sentido común, concuerdo con usted. Por ejemplo, un pastor una vez comentaba que lo llamaban hasta para decirle: pastor, ¿será que me puedo comprar unos tenis? Pero hermano, es sentido común. Si tiene dinero, le sobra, cómpreselo. Hay cosas que son de sentido común, pero hay cosas que tenemos que consultar a Dios. Tenemos que preguntarle. Y Él nos responde por medio de su palabra. Nos responde. Lo que pasa es que nunca consultamos, por eso es que nunca obtenemos una respuesta. Y como nunca obtenemos una respuesta, nunca obedecemos, porque ni siquiera, como dijo el pastor, sí, ni siquiera la palabra escrita obedecemos, cuanto más que Dios nos hable audiblemente. Se fue a la iglesia.
Las pruebas nos llegan a todos. Dice Mateo 7:25, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento. Jesús menciona 3 fuerzas, hermano: la lluvia, los ríos y los vientos. La lluvia representa esos problemas que vienen de arriba, es decir, situaciones inesperadas. Ese dolor emocional, esas noticias difíciles de digerir. Yo me recuerdo que estaba aquí predicando hace unos 4 años, casi 5 años, no me recuerdo bien la fecha, estaba predicando y yo ni cuenta me he dado que tenía una bolota aquí. Bajé de aquí, la hermana, la diaconisa Ingrid, pregunta, hermano, ¿se ha mirado su cuello? Y ahí recién me di cuenta. Son cosas inesperadas. Son esas lluvias que uno no las programa. ¿Por qué? Porque la lluvia, la tormenta va a venir, hermano. Va a venir sobre su vida, va a venir sobre mi vida. Ay, qué alentador, pastor, usted. No, hermano, realista. Es realista. El problema viene, la dificultad viene. Situaciones inesperadas, ese dolor emocional, esas heridas en el corazón que necesitan ser sanadas. Hay veces que hay personas, hermanos, que van al médico y no tienen nada, pero están sufriendo, les duele. Su cuerpo está reaccionando. Porque hay heridas en el alma y reacciona el cuerpo. Es lo que le llaman las enfermedades psicosomáticas, que están en el alma pero se manifiestan en el cuerpo. Por eso usted va al médico muchas veces y no tiene naranja. Es ahí donde tenemos que buscar, hermano. Los ríos hablan de esa presión que viene, los problemas que se salen de control, las deudas, los conflictos familiares, las crisis largas. ¿Cuántos no hemos pasado por eso? ¿Cuántos no hemos pasado por deuda? Por malas decisiones, por ser compradores compulsivos, por tener dificultad en decir no, por no tener dominio propio, por no ser buenos administradores. Hermano, aquel que está en deuda o que está en bancarrota es porque no supo administrar. Y es algo que yo lo viví, hermano. Yo pasé un periodo de crisis. Y crisis fuerte económicamente. Pero porque no supe administrar. Lo derroché. Conflictos familiares, hermanos. Atravesamos conflictos familiares también porque no somos sabios en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque no aplicamos la palabra del Señor. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero no vamos al manual para aplicar lo que nos dice el manual. Si usted va a lo que es Filipenses, a lo que es Gálatas, a lo que es Colosenses, habla sobre las conductas que tenemos que tener en nuestro hogar. Tanto el marido, tanto la esposa, tanto los hijos, y también acrecenta a los siervos con sus amos. Porque en ese tiempo había la esclavitud, pero traigámoslo a nuestros días de hoy. Cómo comportarse con sus achos, cómo comportarse con aquel que es su líder en el trabajo, con su líder aquí en la casa del Señor, su líder de célula, su pastor, su anciano, cómo comportarnos dentro de la casa, cómo comportarnos afuera de la casa. Pero estamos en conflictos, hermano. Porque muchas veces escuchamos, conocemos, pero nada aplicamos, nada obedecemos. A veces estamos en crisis largas, hermano, y tenemos que aprender a tener discernimiento para entender si es que Dios nos está trabajando por medio de eso o es porque nosotros estamos entercados con algo que no nos deja salir de esa crisis. Los vientos representan ataques externos, las tentaciones. Y cuando vamos a la palabra dice que Dios no tenta a nadie. Y cada aquel que es tentado ¿por qué? ¿Por qué? Por sus propias concupiscencias. Ya ves cómo cuando conocemos la palabra, identificamos la raíz, identificamos el problema. Una vez identificada la raíz, el problema, usted sabe cómo cortarlo. Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento perece el pueblo.
Por eso no sé, cuando usted va al médico, yo me recuerdo cuando tuve eso, lo primero que hizo el médico fue sentarme y me comenzó a preguntar de 5 años atrás, hermano. ¿Y cómo era tu rutina? ¿Y qué comía? ¿Y qué tenía? ¿Y qué esto? ¿Y qué? Y lo otro. Y empezó a hablarme un montón de cosas. Y yo empecé a decirle todo mi historial. Papá, yo hacía esto, hacía lo otro. Últimamente ando despertando bien sudado por las noches y el aire acondicionado a full, papá. La cuestión es que de cinco puntos que indicaban cáncer, yo tenía 4, creo. Entonces me dijo, usted tiene 4 síntomas de cáncer, me dijo. Muchas gracias, le dice la de Shin, así le dice, Ariga, sí, gracias, qué ánimo. Porque el médico indaga. A lo que quiero llegar con esta ilustración es que nosotros, cuando conocemos la palabra del Señor, usted va a poder indagar en todo lo que está atravesando y poder descubrir dónde está la raíz del problema, dónde se originó. Y para darle un spoiler, en octubre, creo septiembre, hay veredas antiguas o sendas antiguas. Te ayudan a identificar muchas de esas raíces, muchos de esos problemas. Para el que quiera ir, ahí lo dejo. Ayudan. Pero ¿sabe qué es más hermoso? Con la intimidad del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te dice, en esa intimidad en tu casa, cuando la tienes realmente, cuando tienes intimidad con el Espíritu de Dios, no solo en tu casa, camino al trabajo, volviendo del trabajo, el Espíritu Santo te revela y te muestra y te sana. No le quito valor a eso, pero muchas veces somos obligados a incentivar a las personas a pasar porque es la única forma de que busquen, porque después en su día a día no buscan. Entonces, observemos algo importante, hermano. La tormenta vino a ambas casas. Jesús nunca prometió ausencia de pruebas. Prometió permanencia en ellas. Prometió su presencia en ellas. He aquí que estoy con vosotros hasta el fin de todos los tiempos. Les conviene que yo me vaya, dijo. Porque una vez me vaya, enviaré al Consolador, al Espíritu de toda verdad. Porque Jesús tenía una limitación, y era la limitación física. Cuando Él vino como hombre, Él no podía estar en todos los lugares. Él podía estar en un lugar a la vez. Pero cuando Él ascendió por medio del Espíritu Santo, Él está en todos los rincones. Así como está aquí, está allá. Así como está aquí, está en Bolivia, está en Perú, está en Brasil. Por eso cuando oramos acá por alguien de allá, sabemos que el Espíritu está obrando y está sanando allá. Entonces Él prometió su permanencia. ¿No se ha puesto a pensar cuando usted comenzó a buscar de Dios que comenzó a venir más dificultad? Se comienza a levantar el enemigo. Se comienzan a levantar las tormentas. Porque yo acostumbro decir, hermano, si usted está pasando pruebas, dificultades, como dice Santiago, siéntanse en sumo gozo. Siéntanse en sumo gozo. Porque ese es un indicativo que el diablo está furioso con usted. Si está todo bien, entonces ahí sí preocúpese, hermano. Porque quiere decir que está de BFF con el tuco. Está de la mano. Pero cuando se levantan las tormentas, hermano, cuando se levantan las dificultades, cuando se levanta la parte espiritual, la guerra espiritual, que son los vientos, es porque el diablo está allí, está furioso. Y no cayó, ¿por qué? Porque la tormenta no define el resultado. El fundamento sí. La tormenta no define el resultado. Tengo muchos testimonios familiares. Hemos vivido muchas cosas con mis padres. Desde las enfermedades, las finanzas. Y también tengo mis propios testimonios que me ha tocado vivir. Financieramente, de enfermedad,
de dificultad. Y esto es cierto, cuando nuestra vida está fundamentada en Cristo, puede venir lo que venga, la casa permanece de pie. Entonces, ¿cuál desea usted ser, hermano? Todavía queda gran parte del mensaje, pero lo voy a cortar aquí. ¿Quién desea ser usted? ¿Quiere ser el sabio o quiere ser el necio? O la necia o la sabia. El necio habla en el 26 que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Y ahí el peligro, hermano. Porque el necio también escucha, no es sordo. Ambos escucharon. El necio no es un ignorante bíblico, conoce la palabra. Cuando Jesús está hablando del necio, no es aquel que no conoce, no es aquel que es neófito, no es aquel que nunca ha escuchado. El necio ya también ha escuchado, conoce la palabra, pero es desobediente. Ese es el necio, el desobediente. El necio puede estar cantando, el necio puede estar predicando, el necio puede estar sirviendo, puede servir, puede vivir sin obediencia. Pero cuando vengan las luchas, pero cuando venga la tormenta, ¿será que va a poder permanecer? El insensato piensa que está bien mientras se destruye lentamente. Sabe que se está hundiendo. Es más o menos igual a los músicos del Titanic, ¿no? Sabían que se estaban hundiendo. Y muchos estamos así, sabemos que el barco se está hundiendo y nosotros no tengo nada, todo está bien. Piensa que está bien, pero se está destruyendo. La arena representa todo lo inestable. Construir nuestra vida en emociones, en dinero, en personas, en relacionamiento, en una religión sin obediencia. ¿Cuántos construyen su vida en una religiosidad, pero no obedecen nada de lo que creen? En apariencias espirituales. Es más o menos similar a como construir una casa con bajo presupuesto. Cuando uno no tiene mucho presupuesto, no, póngale aquí un pesto, póngale esto, póngale lo otro. Viene el primer sur, se llevó el techo. La gotera, la inundación. Y muchas veces construimos así nuestra vida espiritual de cualquier manera. ¿Quién quiere ser usted? Todos dicen el sabio, pero sabe lo que implica, ¿no? ¿Qué implica ser sabio? Obedecer. Ay, pastor, me da cosita, me da. Somos desobedientes. Por naturaleza somos rebeldes, desobedientes. Pero en Cristo ya no, amén. En Cristo somos nueva criatura. Somos obedientes en el Señor. Por eso, como pastor, le pido, permanezca en el Señor. Porque si usted está en el Señor, va a ser mucho más fácil obedecer. Porque así lo dice la palabra. Obedeced en el Señor. En el Señor. Porque fuera de Él es difícil. Conclusión, hermano. Las tormentas van a venir. Si tenía dudas, se lo confirmo. Pero la pregunta es sobre qué está construida su vida, su familia. ¿Sobre qué? El sabio y el necio escucharon lo mismo. La diferencia fue la obediencia. Hay personas destruidas dentro de la iglesia, no por falta de Biblia, sino por falta de práctica. Hay personas dentro de la casa que tienen su vida destruida, su vida espiritual,
hablando. No es por falta de conocimiento, es por falta de obediencia, de poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor, entonces? Hacerse estas 4 preguntas que me estaba haciendo hoy por la tarde mientras estaba ahí en el segundo piso. ¿Estoy oyendo solamente o estoy practicando lo que escucho? Primera pregunta que hagas. ¿Estoy oyendo solamente? ¿Voy al culto solo a escuchar? Porque me agrada la compañía, me agrada la comunión, me agrada la música. Que muchos hemos llegado, yo conozco a muchos que han llegado así por la música y se han quedado. Conozco muchos jóvenes que han llegado por una chica y se han quedado, gloria a Dios. Segunda pregunta, ¿mi vida espiritual depende de emociones o de obediencia? ¿Ha visto esos cristianos que, hoy estoy genki? Tengo un tío que siempre acostumbraba a decir, estoy 200 voltios, estoy 100 puntos. Y ahí nos preocupábamos porque era cuando más en pecado estaba el tipo. Que era para camuflar su emoción. Pero cuando lo veíamos todo así, era porque estaba buscando de Dios. Pero cuando decía estoy 100 puntos, estoy fuerte, ahí decía, ¡ay, qué pecado de ahora! Entonces, mi vida espiritual depende de emociones o de obediencia. Mi vida está dependiendo de lo que siento. Dejo de ir al culto porque hoy no me siento bien. No voy porque el pastor no me saludó. ¿A cuánto no he tenido que pedir perdón, hermano? Porque el pastor no me saludó. De emociones. Tercera pregunta, cuando llega una tormenta, ¿permanezco o me derrumbo? Cuando pasa una dificultad, soy de aquellos que empieza, empiezo a quejarme, o mi fe se fortalece. Y por último, ¿qué áreas siguen edificadas sobre arena? Porque esto es diario, hermano, esto es todo el tiempo. Para eso son las pruebas, porque las pruebas nos ayudan a identificar qué está todavía sobre arena. Mi carácter está súper arena movediza, pastor. Y es lo que más cuesta, nuestro carácter, hermano. Carácter, nuestro matrimonio, nuestra finanza. Póngase de pie, hermano. Este tiempo, hermano, es tiempo que reforcemos el fundamento. No basta venir a la iglesia, no basta conocer versículos, no basta emocionarse. Hay algunos que lloran todos los cultos, hermano, pero no pasa nada. A veces me siento a conversar con algunos pastores y me dice, pastor, me dice, conozco la vida del hermano, sé que necesita pasar al altar, está que llora, pero uno hace la invitación al altar. No voy a pasar. Emociones, no basta emocionarse, hay que obedecer. Hay que obedecer, porque cuando venga la tormenta, solo va a permanecer firme aquel que esté edificado sobre la roca. Y la roca se llama Jesucristo. Jesucristo, su palabra. Él es la palabra, Jesucristo. Entonces edifique su vida sobre el Señor Jesucristo. Edifique su familia sobre los principios del Señor. Edifique su vida sobre estos principios. Pero practíquelos. Una de las cosas que me daba rabia, hermano, así entre nosotros, de mi papá al menos, me molestaba hartísimo. Ya lo vas a ver, cómo no está aquí, ¿no? Es que, hermano, cuando me venía y me corregía con la Biblia, no tenía que decirle por qué lo aplicaba. No tenía cómo decirle, papá, pues si vos ni lo haces. Ya. No hay mejor enseñanza, escuche papá, escuche mamá, que el ejemplo. No hay mejor enseñanza que el ejemplo. Ejemplo de fe, ejemplo de vida, de santidad, ejemplo de comunión. Porque ahí sí, el joven no tiene que decirle, hermano. Yo me quedaba así con mi papá. A veces cuando le respondía mal a mi mamá,
Vení, me decía, vení. Ya yo sabía ya. ¿Cuándo me has visto que le hablo hacia tu abuela? Y verdad, nunca, hermano. Y yo veía que mi abuela hasta en viejo, con 40, 50 años, le tiraba su mechoneada a veces. Roberto, ¿por qué no me has llamado? Y de la nada, hermano. Y mi pobre padre ahí. Sí, mamá, perdón, mamá. El ejemplo habla más. El ejemplo. Entonces sea ejemplo de oración. Fundamente. Con 7, 8 años nos hacían sentarnos, arrodillarnos a orar, hermano. No dormíamos a veces, pero quedó fundamentado sobre la roca. Vinieron tormentas, vinieron dificultades y la casa permaneció. Su casa va a permanecer, su casa va a permanecer, su vida va a permanecer, pero edifique sobre la roca. Edifique sobre la roca. Amén. Vamos a orar ya unos 5 minutos.